Muy bien. Pues vamos al tema de el día de hoy. Está un poquito aquí la cámara porque está muy... Y como pueden ver, o pudieron ver en el tema de hoy, eh, se llama paciencia en construcción, ¿no? Podemos poner ahí estos letreritos que ponen las construcciones cuando pues no está trabajando en algo, ¿no? Se ve que algo se está haciendo ahí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la paciencia en construcción y se me hacía muy, muy interesante cuando estaba considerando acerca de este tema y pensando en lo que pretendía o hoy quería compartir con ustedes. Eh, pues pensaba en el mensaje. La semana pasada recordarán que tomamos este pasaje de Santiago 1:2 y pues de alguna manera se queda ahí como en una espera de una conclusión, ¿no? En este sentido, dice Santiago en este pasaje que veamos la semana pasada, que tengamos por sumo gozo, ¿no? Cuando somos enfrentados, puestos en medio de tribulaciones. Si lo recuerdan, de ahí este siguiente pasaje, Santiago sigue hablando acerca de esto y quiero recordarles que tengamos presente cuál es ahora sí que la base, el lema que hemos tomado para este año, que es renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. ¿Sí lo recordamos? Entonces, teniendo esto presente, y Efesios 4:23, no lo dejen de tener presente a través de todos estos mensajes que hemos buscado compartir con ustedes. Entonces, en Santiago 1:3, Santiago escribe esto, el apóstol nos permite recordar esto y dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, les decía, es la continuación. Recuerdan la semana pasada, hablamos de tener gozo en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Y aquí continúa el apóstol diciendo, porque si tienes gozo, eso tienes tener este conocimiento, este entendimiento de que la prueba va a producir eh, paciencia. ¿Sí? Entonces, hoy, por eso quiero hablar con ustedes acerca de esto, considerando el pasaje, es pequeño, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es muy claro, es muy directo, es muy entendible, pero cuando te pones a meditar y a considerar, es interesante ver lo que aquí el apóstol está diciendo. Y si quieren, yendo un poquito más profundo, ¿no? Podemos buscar entender lo que el apóstol nos quiere dejar claro. Lo primero es que dice que esta prueba de su fe, porque lo que está siendo probado es tu fe, ¿sí? Está siendo probado lo que tú has decidido creer, en lo que crees, en donde tienes puesta tu confianza, tu fe está siendo probada. Y esa prueba va a producir paciencia. Aquí yo me ponía a considerar antes de otra cosa, era eh, ¿qué nos está queriendo decir? ¿No? Primero, sé que me está probando mi fe. ¿Qué es esto que dice que produce? ¿Y a qué se refiere con paciencia? ¿No? Bueno,
me ponía a investigar un poquito y la verdad yo no me acordaba, yo no lo tenía presente, pero al estar investigando, resulta que el apóstol Pablo escribe algo muy similar en Romanos 5:3. Y quiero que también lo veamos. Y dice ahí en Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. Aquí Pablo no está hablando directamente de la fe, ¿no? O sea, no está diciendo que es nuestra fe, pero sí está hablando que en las tribulaciones, en medio de las tribulaciones, podemos saber que esa tribulación va a producir paciencia. Y lo interesante es que me puse a checar, a revisar estas dos partes de produce paciencia, tanto lo que dice Santiago como lo que dice el apóstol Pablo. Y la traducción al español, pues uno dice, pues son las mismas palabras, ¿no? Pero así que vayan yéndonos al original griego, es interesante porque también son las mismas palabras que utiliza tanto Pablo como Santiago al decir que produce paciencia, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarte, cuando piensas en paciencia, ¿no? O si yo te digo ser paciente, ¿qué es lo primerito que piensas cuando piensas en ser paciente? ¿Mm? Alguien que espera y otra cosa que pueden pensar. Cuando estás enfermo, ¿no? Yo pensaba que generalmente cuando se usa la palabra paciente, lo usas cuando estás hablando de alguien que está con el médico, está en la clínica, está en el hospital. Y me puse a revisar acerca de esto, porque yo decía, ¿por qué? Yo no sé si ustedes se han preguntado en algún momento, pero yo me empecé a preguntar, ¿por qué paciente? ¿Qué tiene que ver? O sea, es porque tienes que esperar, ¿no? Y más cuando hablamos de los servicios médicos en nuestro país, pues de repente uno dice, es que tiene que ser uno muy paciente porque luego lo mandan a uno a las citas hasta 6 meses, un año, ¿no? Hemos sabido hasta gente de más de 2 años esperando una cita, ¿no? Entonces, de repente por eso uno piensa, por eso es paciente. Pero no, a las personas que les podemos llamar pacientes en un hospital, ¿no? Que pensamos que pueden ser para ser atendidos, no es tanto por eso. En sí la palabra paciente viene de latín que es patior o que tiene que ver con sufrir. Y esta palabra que tiene que ver con que estás padeciendo una enfermedad, ¿no? Y bueno, a mí se me hace interesante porque los pacientes pueden tener síntomas y esto no siempre es manifiesto en el cuerpo, ¿no? O sea, a veces puedes estar enfermo y no te das cuenta. Pero resulta que ahora sí que lo que tiene que ver con la palabra paciente en este rubro de la enfermedad, pues eres un paciente al final del día cuando estás enfermo y pues ahora sí que al ir pues avanzando las épocas, pues esta palabra de patior se convirtió al final en padeciente y después pues en la palabra que conocemos como paciente, ¿no? Ahora, esto solamente se los pongo como ahí un comentario interesante, porque lo que el apóstol Pablo y el apóstol Santiago están escribiendo de que produce paciencia, pues no necesariamente tiene que ver con una enfermedad o que estemos atravesando un tema así, aunque sí estamos hablando de que la prueba va a producir paciencia, no tiene que ver tanto con que nos vamos a convertir en pacientes. No sé si me explico en esto, ¿sí me di a entender? O sea, el ser paciente tiene que ver con estar enfermo, con estar padeciente, ¿no?
Y creo que nos queda entendido que no está diciendo Pablo ni Santiago que las pruebas pues, nos van a convertir en unos enfermos, ¿no? Nos van a convertir en gente padeciente. No están hablando de eso, sí me queda claro en eso, ¿no? Espero que sí. Pero lo quería aclarar, si no lo tenían pensado, yo sí lo pensé y bueno, para mí creo que se me hizo interesante considerar que no tiene que ver esa paciencia con el tema de ser paciente, ¿no? O sea, aunque la frase, la palabra para nosotros en español, ser paciente, con ser paciente de enfermedad suena igual, no tienen el mismo sentido, ¿ok? Bueno, entonces vamos al primer punto. La prueba de la fe. ¿Qué es lo que es importante en esto? Romanos 8:13, el apóstol Pablo nos lleva a considerar algo en la parte final de este pasaje. Está hablando de que si vivimos conforme a la carne vamos a morir, pero en la parte final dice, mas si por el Espíritu, entonces dice, hagan morir o hacen morir las obras de la carne. ¿Y entonces qué? Vivirán. ¿Qué es de lo primero que necesitamos en cuestión de nuestra fe? Pues precisamente lo que necesitamos es vivir en el Espíritu, es hacer, como dice aquí el apóstol, morir las obras de la carne por el Espíritu. Y esto yo lo pensaba y lo puse como un pasaje dentro de esta prueba de la fe, porque en el día a día, en lo que enfrentamos cada día en todas las cosas, pues prácticamente podría decir, son situaciones que tienen que ver con nuestra carne, que tienen que ver con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que oímos, con lo que experimentamos, ¿no? Entonces, desde todo, como ahorita hablamos de la enfermedad, como podemos hablar de la cuestión económica, como podemos hablar de la familia, como podríamos hablar de varios temas que tienen que ver con nuestra vida, con lo que somos, ¿no? Y que podríamos decir, pues tienen que ver con nuestra carne, ¿no? En estos días vivíamos ciertas situaciones, puede uno vivir ciertas situaciones. Yo la semana pasada me empecé a sentir mal físicamente y el lunes no sabía en sí cómo me sentía porque sentía diferentes cosas, ¿no? Eso me estaba afectando en lo físico, ¿no? En lo anímico, en todo, ¿no? Y por más que yo quería así como esforzarme por hacerlo de otra forma, no pude, ¿no? Eh, Aún en el sentido de que quería comer y pues mi cuerpo no quería la comida, ¿no? Y así pasaban situaciones, ¿no? Estos días pasados, por ahí una de mis hijas igual se lastima el pie, se abre y pues esto le afecta su forma de poder caminar, ¿no? Y uno puede decir, pero pues fue una parte, no fue todo el cuerpo, no fue una partecita. Bueno, afecta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no es hacer como referencias, ay, cuánto sufrimos en lo físico. No, lo quiero poner como un ejemplo y como en algún momento se lo decía alguien, ¿no? Platico de mí porque soy el que más conozco, en el sentido de que yo creo que tú puedes decir experiencias que has vivido, enfrentado, que tienen que ver con tu físico, contigo, con la carne, ¿no? Y que podría decirse, es complicado decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo espiritual? Pero tiene que ver en esta parte de nuestra fe, tiene que ver en este punto donde uno ha decidido, ha dicho, yo creo en Dios, ¿no? Muchas veces en las canciones, ahorita, si prestaban atención en la primera canción, dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas en la carne a ese momento?
a ese momento donde estás perdiendo cosas, donde tú estabas como tranquilo, confiado, porque pues tenías esto, porque tenías el otro, o porque ya tenías resueltas estas cosas, pero resulta, ¿no?, que compraste tu despensa para la quincena y cuando te das cuenta, el pollo se echó a perder, ¿no? La verdura, más de la mitad se hundió, ¿no? Y ya en donde tú estabas confiado que tenías para resolver para la semana, ya no está. Y entonces es donde, por ahí diría una frase en la Biblia, ¿no? Empieza el crujir de dientes, ¿no? El lloro y el crujir de dientes, porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a resolver? Porque ya gasté, ya invertí en eso y ya no lo tengo. Y así otras cosas. Ahí es donde somos probados, es donde es probada nuestra fe en este sentido, como decía esta frase tan sencilla. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Y entonces por ahí alguien diría, ¿y cómo le hago para entonces comer? ¿No? O sea, ¿en qué momento cojo y me como a Cristo? ¿Qué hago? ¿No? O sea, hay estas cosas donde de una forma pues natural, si lo puedo llamar así, empezamos a pensar cómo vamos a resolverlo. En este punto, ¿cómo es que yo aplico que puedo tener todo lo que necesito? No sé si esto te puede quedar ahí como este pensamiento, pero el apóstol Pablo por eso dice aquí, hagan morir los deseos de la carne, porque eso trae muerte, ¿no? Pero en el espíritu haces morir esas obras y entonces vas a vivir. Y esto tiene que ver completamente 100% con la fe. Y cuando te estás parado en esas pruebas, donde estás siendo probada tu fe, porque si recordamos qué es la fe, tienen que ver con cosas que no son tangibles, que no las puedes tocar, que no las tienes aquí donde tú dices, mira, sí, aquí está la cortina, ya la estoy tocando, la estoy sintiendo, no son que me platicaron, yo ya la vi. La fe va más allá de eso. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que nos dice es, en el espíritu hagan morir las obras, lo que tiene que ver con la carne, y vas a vivir. Eso para nuestro razonamiento, para nuestra mentalidad, nos es complicado poder entenderlo. Es por eso que necesitamos renovar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo Pablo escribiéndole su segunda carta a Timoteo? En el capítulo 2, versículo 2 dice, si sufrimos juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesús, también reinaremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto, otra vez, parece como muy loco, ¿no? Como que si sufrimos vamos a reinar, ¿no? Esto tiene que ver otra vez con la carne, tiene que ver con lo que lo voy a decir de esta forma y espero que me dé a entender, con lo que nos puede dar tranquilidad en nuestra carne, donde nos podemos sentir confiados, seguros, porque pues están las cosas resueltas, ¿no? Porque tenemos todo ya planeado y bien armado de aquí a 50 años, ¿no? Como en algún momento, en algún lugar nos decía, ¿dónde te ves en 5 años, no? Porque pues ya se está pensando que de aquí a 5 años pues vas a seguir aquí y vas a poder alcanzar ciertas cosas, ciertas circunstancias, ciertas cosas, y todo está aquí basado en la tierra. Pero el apóstol Pablo nos dice, hagan morir las obras de la carne. Si sufrimos juntamente con Jesús, vamos a reinar juntamente con Él. O sea, ¿qué sigue diciendo? Las cuestiones que tienen que ver con nuestra carne. Romanos 8:17 en la parte final, el apóstol sigue diciendo,
Sí, bueno, está hablando, pero yo voy a ir a la parte final donde dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué está hablando de esto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que nosotros necesitamos juntarnos, pegarnos, hacernos una con Jesús. En esto ya yo no puse este pasaje, pero el apóstol Pablo también dice que solamente el hombre espiritual puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. El hombre natural no las puede entender. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Como dice también Juan, menguar nosotros para dejar que Él crezca, para que dejar que sea Jesús en nosotros. Y esto pues nos va a llevar precisamente a padecer, a quitar, ¿no? O sea, no sé cómo comentar esto, pero creo que lo hemos vivido, ¿no? Y creo que tú ahí en tu lugar puedes pensar y puedes considerar cómo Dios cuando empieza a trabajar en ti, en esa obra, en esas pruebas en tu fe, es como empezar a quitar, yo me acordaba, y lo voy a poner como, tal vez como este ejemplo, eh, en una experiencia que viví, me caí en un, ¿cómo se llama? Registro de estos de luz. No me fui completamente, pero al caer mi pierna pegó contra la pared y el golpe hizo que se abriera la pierna, pero aparte pues estaba lleno tenía poco que había llovido y pues estaba toda sucia el agua, entonces pues todo eso se fue a esa herida, entonces tuve que ir de emergencia a la Cruz Roja y pues ahí lo que hicieron pues fue precisamente coger y quitarme lo que podía causar daño en mi herida, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Pues con un cepillo y me tallaron, que digo que me dolió más la tallada que la herida que ya traía, ¿no? Pero lo digo buscando este ejemplo de cómo Dios trabaja en nuestra fe. Para hacer morir las obras de la carne, para hacer morir todo esto que tiene que ver con el hombre natural, pues Dios tiene que traer su cepillo y tallarlo, tallar y tallar y tallar hasta quitar todo eso que impide que podamos nosotros caminar en esa plenitud con Él. Y entonces es parte de toda una obra, un trabajo que Dios está haciendo. En este pasaje que leíamos, dice que esa prueba de nuestra fe obra, ¿no? O más bien, el pasaje dice produce. La traducción, o si puedo decir, la palabra que se usa o que usa Santiago es obrar, que tiene que ver con un trabajo, que tiene que ver con la parte de la construcción, ¿no? Que va construyendo. Por eso es el tema de hoy, paciencia en construcción, ¿no? Porque Dios va construyendo. Esa es la palabra que aquí Santiago está usando, ¿no? Y que también eh, Pablo usa. Produce paciencia, lo que está diciendo es, está construyendo, está trabajando la paciencia en ti. Esta palabra proviene del latín, la palabra obra, que significa operari, que tiene que ver con esta parte de construcción, que está operando, está trabajando, ¿no? Ahí te imaginas a alguien, ya puedo decir, los términos ya también modernos, aparte de la construcción que podemos pensar ahí, cómo se hacen los ladrillos y la mezcla y todo, ya en los tiempos modernos, cuando hablas de un programa, un sistema operativo, el software que utilizas o las aplicaciones que usas en tu teléfono, esas también cuando se están configurando, o si podemos llamar, antes de configurar, se están creando, se llama construir la aplicación y pues es a través de código y todo, y vas construyendo, vas metiendo
el código, vas haciendo pruebas, vas viendo cómo va dando resultados, ¿no? Y eso me hace a mí pensar, ¿no? No sé a ti qué ejemplos podría funcionarte en este sentido, pero Dios va construyendo, va haciendo algo, te pone a prueba y, bueno, hay que hacer estos ajustes y así va haciendo, ¿no? Alguien por ahí puede decir, es un proceso. Sí, es como parte de un proceso, pero va en cuestión de una construcción para llegar a un objetivo, ¿sí? Entonces, dice Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que no es algo que de repente Dios empieza a hacer en ti y lo deja ahí mucho tiempo y de repente se acuerda y dice, ay, voy a seguir. No, que esa obra que Dios empezó en ti, que Dios empezó en ti, que Dios empezó en mí, la va perfeccionando y la está perfeccionando hasta que llegue ese día en el que podamos estar juntamente con Jesús. Y es algo que podemos insistir, o yo puedo insistir, está haciendo Dios todos los días, en todas las cosas, en medio de las diferentes circunstancias donde tú te enfrentas a tu forma de reaccionar, a tu forma de actuar, a tu forma de querer resolver, de moverte, de todo, donde una vez más Dios te lleva y te dice, a ver, hay que trabajar en esto, hay que resolver en esto, ¿no? ¿Y te cuesta trabajo? Claro que sí, porque, vuelvo a decir, es como ese cepillo que te está ahí tallando, está limando, está quitando las cosas que no se necesitan. Y es doloroso, claro que lo es, pero es parte de ese perfeccionamiento que Dios está haciendo en ti. Ahora, para ya ir cerrando esto, decíamos que esas pruebas en nuestra fe obran, construyen, trabajan, perfeccionan la paciencia. ¿A qué se está refiriendo con paciencia aquí el apóstol? Y que Pablo también usa esta misma palabra de paciencia. Este viene del griego hupomone, que se define como resistencia, como aguante, como constancia. Y esto, pues para mí tenía como mucho sentido, ¿no? Porque no solamente es de estar ahí parado, como cuando estás esperando el camión y pues ves, ay, ¿a qué hora llega? Pues voy a esperar. O te sientas y sigo esperando, si no. Aquí habla de que precisamente están estas pruebas, están estas situaciones complicadas, difíciles, necesitas seguir avanzando, necesitas seguir hacia adelante. Y esto requiere constancia, esto no solamente eso, sino resistencia. Entonces es más interesante porque entonces lo que está diciendo Santiago es que esas pruebas está trabajando y está perfeccionando, si lo podemos decir así, el que tú puedas aguantar, el que tú puedas soportar, el que puedas ser alguien que al final esté firme. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, eh, ahí en Gálatas 5:2 que habla acerca del fruto del Espíritu Santo, una característica del fruto es la paciencia. Lo interesante que cuando habla de esta característica de paciencia, se está refiriendo también a esta parte de aguantar, pero más en cuestión de tiempo, ¿sí? De algo, dice aquí, longanimidad. Mientras que lo que se refiere este trabajo que hace Dios en nosotros, que obra paciencia, tiene que ver más con
la constancia, con la resistencia. No sé si me explico en esto, porque podría parecer como un poco raro, ¿no? Que digas, bueno, pues si yo camino en el Espíritu, pues ya tengo paciencia. ¿Por qué necesita trabajar Dios para que produzca paciencia si eso nos lo da el Espíritu, ¿no? Sonaría como un poquito, tal vez hasta contradictorio. Pero cuando estamos hablando de lo que dice Gálatas, se refiere más a algo que viene del Espíritu a nosotros, como esta cuestión que nos permite permanecer por mucho tiempo, ¿no? Estar ahí, permanecer, como cuando esperas el camión, puedes estar ahí mucho tiempo sin preocuparte. Pero la paciencia que se produce por esas pruebas que Dios trae a nuestra vida es que estás esperando en el camión, pero no solamente estás esperando, sino que hay una tormenta, aire, tierra, lluvia, y puedes estar firme como si no estuviera todas estas circunstancias alrededor de ti, porque tienes claro el por qué estás ahí, ¿no? Y no estamos esperando el camión, ¿verdad? Estamos esperando otra cosa más importante. Entonces, es para mí interesante pensar cómo, aunque podríamos pensar que es la misma palabra paciencia, tiene estas diferencias en cuestión de la paciencia. Y bueno, quiero terminar entonces cerrando con lo que el mismo apóstol Santiago escribe en este capítulo 1, en el 4, y dice: pero procuren que esta constancia, esta resistencia, este aguante con alegría, complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, queriendo cerrar toda esta consideración, puedo decirles que cuando Dios va trabajando y va perfeccionando esa obra en nosotros, va probando esta fe que está trabajando para que nosotros podamos ser gente que está ahí aguantando, resistiendo con alegría, con gozo. Nos permite ser agradecidos, nos permite, al ser agradecidos, conscientes de que Dios está ahí, que Dios no deja de estar ahí, y por eso podemos dar testimonio, podemos decir que no nos falta nada, como decía esta parte del canto que yo me hacía referencia hace un momento. Efectivamente, podemos decir, cuando tengo a Cristo, sé que tengo todo, porque Él viene a ser todo en todos, ¿no? Él viene a resolver y a solucionar lo que nos hace falta. Y lo hace de diferentes circunstancias, de diferente forma. Lo que Dios quiere llevarnos es a que no dejemos de tener nuestra mirada puesta en Él, nuestra confianza puesta en Él. No en que tenemos solucionadas las cosas, no en que tenemos tal vez un ingreso que nos va a sostener, no en que tal vez tenemos bienes o tenemos ya planeadas las cosas. No está buscando Dios que tengamos nuestra confianza puesta ahí, sino que nuestra confianza esté puesta en Él. Como dice el apóstol, nuestra mirada puesta arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces, mientras estamos aquí, Dios sigue trabajando, nos sigue llevando, confrontando a estas cosas, y yo lo puedo decir con todo esas de la ley, como dicen por ahí, porque sé que Dios no lo deja de hacer. Y Dios nos sigue llevando y nos sigue poniendo así en ese punto donde uno dice: Señor, no sé qué voy a hacer, ya no sé para dónde voltear, porque Dios lo que quiere es que volteemos a Él. Y entonces, así como dice, que procuremos, que
esta paciencia complete su obra para que seamos perfectos y cabales. ¿En quién? Lo vamos a hacer en Él, sin que nos falte nada. Amén. Entonces, espero haber podido ser claro. Para mí, al estar considerando estas cosas a través de la semana, meditando, les voy a haber enseñado mis apuntes iniciales, eran así como jugadas de fútbol americano, porque había muchas cosas que Dios estaba ahí inquietando y provocando en mi corazón, pero al final me permitían entender esto, ¿no? Como sí, vivimos en el Espíritu, hay un fruto que va a traer paciencia, que tiene que ver con una característica de ese fruto, pero no, esa paciencia no es necesariamente esta otra paciencia que estamos hablando aquí, que tiene que ver precisamente con lo que nos permite estar firmes en esa decisión cada día. Y Dios va trabajando en eso, en nosotros, para poder alcanzar el día en el que Jesucristo venga por su iglesia y podamos estar allá con Él. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar la consideración de esta mañana y bueno, anhelo que pueda ser algo que te lleve a seguir considerando y llevar a renovar tu manera de pensar en el Espíritu. Y que esto pues siga trastornando y siga cambiando todo alrededor en tu mundo, sabiendo que si hay estos sufrimientos, si hay este dolor, si hay cosas que te cuestan trabajo, es parte de esa limpieza y esa obra que Dios está haciendo en ti. Y que pues un día vamos a ver esa obra completada. Y bueno, con esto concluimos el día de hoy. Y bueno, con la ayuda del Señor, la próxima semana no vamos a tener nuestra transmisión. Nos invitaron a un aniversario de unos hermanos que también están aquí cerca. Ellos van a cumplir un año de haber venido de África para México y tienen pues ahí un llamado, planes de parte del Señor y nos invitaron a participar en una celebración de su primer año de estar por acá. Con la ayuda del Señor vamos a estar ahí. Todavía no sé bien cómo va a estar el asunto, pero si Dios permite por ahí estaremos compartiendo parte de esto que si el Señor nos permita vivir ahí con ellos. Y dentro de 2 semanas, con la ayuda del Señor, vamos a tener nuestra reunión normal, nuestra transmisión, y por ahí les vamos a estar recordando con la idea de que preparen ahí sus implementos para poder celebrar pues la Santa Cena, que inicios de este año ya no lo hicimos, pero nuestra intención es que cada primer domingo del mes podamos hacerlo. No lo vamos a poder hacer la próxima semana por lo que les comento, pero dentro de 2 semanas, con la ayuda del Señor, estaríamos tomando un tiempo para poder celebrar la Cena del Señor con esta visión de lo que Jesús dejó, y el apóstol Pablo también por ahí puede escribir en Corintios, ¿no? Entonces, pues sería todo por el día de hoy. Como cada semana, desde aquí les mandamos un abrazo, mi esposita, mis hijos, deseando que el Señor siga trabajando, siga llevándoles más y más en Él, y que estos mensajes los lleven a afirmarse en este caminar con el Señor. Que el Señor les bendiga y con la ayuda de Él nos estaremos viendo en la próxima. Bendiciones.